A principios de 1938, en la Italia fascista de Mussolini, el doctor Ugo Cerletti se enteró de que en el matadero de Roma, antes de matar los chanchos, les aplicaban un choque eléctrico. La idea es que los chanchos son bastante astutos y cuando los metían en la fila para matarlos, digamos, se ponían a gritar como chancho. Entonces, para que no gritaran, se había encontrado como solución, cuando los chanchos van en la fila, darles un choque eléctrico con una picana cerca del cerebro, en la cabeza. Y entonces recibían el choque eléctrico, quedaban tranquilizados y después ¡pah!, los mataban. A Ugo Cerletti se le ocurrió, era un médico, neurólogo, ¿no? Tenía una larga trayectoria, que los seres humanos podían ser tranquilizados de la misma manera. En abril de 1938 recibió una persona derivada de la policía. ¿Sí? En 1956, en un libro que él mismo escribió, describe la situación de la siguiente manera: me informaron que en el matadero de Roma se mataba a los cerdos con corriente eléctrica. Fui al matadero y noté que apenas se aplicaban corriente eléctrica sobre las sienes del cerdo, estos se ponían rígidos y después, tras algunos segundos, sufrían convulsiones, tal como los perros que habíamos estado usando en nuestros experimentos. Durante el periodo de pérdida de conciencia, el matarife degollaba y desangraba al animal sin dificultad. No era cierto, por tanto, que se matara a los animales con corriente eléctrica, más bien se usaba para matarlos sin hacerlos sufrir. Como digo, en abril de 1938, la policía le mandó a un tipo, Cerletti atendía en el manicomio, en el hospital principal de Roma, un señor que él identifica como Enrico X. ¿Sí? Extremadamente agresivo, lo habían detenido porque se había subido al tren sin pagar y el tipo había agredido a los policías, agresión. Pero a partir de la agresión no lo llevaron a la cárcel, lo llevaron al manicomio, cosa notable. ¿Sí? Él lo recibió, ¿no es cierto? Cerletti al tiro estimó: esta persona tiene las facultades mentales perturbadas. Él mismo lo dice de esta manera: se llegó a un diagnóstico de esquizofrenia. Noten que el tipo le pegó a los policías, llegó al manicomio y resultó que era esquizofrénico. Sobre la base de su comportamiento pasivo, la incoherencia, las reservas afectivas bajas, las alucinaciones, las ideas delirantes referidas a las influencias que decía sufrir y los neologismos que usaba. Cerletti explica que los neologismos eran los garabatos, decía muchos garabatos. ¿Sí? Esas evidencias le parecieron suficientes como para declararlo esquizofrénico y le parecieron suficientes para, él mismo lo dice, hacer el primer experimento de convulsiones eléctricas inducidas sobre un hombre. Alguien que llegó desde la policía, alguien que no dio su consentimiento, alguien que no tenía como respaldo la familia, ¿no? El tipo vivía en el norte de Italia. El mismo Cerletti tenía como más de 60 años y artritis. Hay un ayudante, ¿no? El ayudante Lucio Vini, que reclamó durante mucho tiempo que a él se le había ocurrido la idea y hay una disputa de prioridad, ¿no? Aplicó electrodos. El mismo Cerletti dice lo siguiente: apenas se indujo la corriente, el paciente reaccionó con un sobresalto, sus músculos se pusieron rígidos, después se desplomó sobre la cama sin perder el conocimiento, luego empezó a cantar con voz clara y después se calmó. Le habían aplicado 80 volts durante 2 décimas de segundo. Cerletti cuenta que los asistentes, ¿no? Todos los ayudantes en este experimento estaban muy tensos. No se sabía lo que podía pasar. No se sabía.
¿Por qué no se sabía? Porque no había ninguna teoría previa acerca de eso. ¿Sí? Estaban bastante tensos, qué sé yo, cuando vieron lo que había ocurrido, conversaron entre ellos y llegaron a la conclusión de que habían aplicado un voltaje muy bajo. Y entonces comentaron en voz alta, tipo estaba ahí presente, ¿no? Comentaron que lo que tenían que hacer en realidad era repetir el experimento, repetirlo al día siguiente con más voltaje. ¿Sí? El paciente que estaba ahí escuchó. Cerletti cuenta lo siguiente: de improviso, el paciente, que evidentemente había seguido nuestra conversación, dijo clara y solemnemente, sin mostrar la falta de articulación en su discurso que había demostrado hasta entonces, exclamación, otra vez no, es terrible. Hugo Cerletti lo cuenta él mismo, ¿eh? Agrega, confieso que una advertencia así, tan explícita, tan enfática y autoritaria, hecha por una persona cuya enigmática jerga hasta entonces había sido difícil de comprender, noten que ahora lo entendía perfectamente, hizo vacilar mi determinación de continuar el experimento. Pero el temor a ceder ante una idea supersticiosa me hizo decidirme. Se aplicaron nuevamente los electrodos y pusimos esta vez una descarga de 110 volts. El paciente dice claramente, no, el paciente se ha calmado, pero no vamos a retroceder ante la superstición. Y le aplicaron de nuevo corriente. ¿Sí? Este Enrico X recibió tratamiento de electroshock durante 2 meses. Frecuentemente en un mismo día le hacían 2 veces el electroshock, porque con una sesión, aplicándole una vez, no se producían convulsiones. Y la idea que ellos tenían es que el efecto curativo se debía a las convulsiones. Entonces le aplicaban electricidad y si no se producían convulsiones le subían el voltaje. Y a veces lograban a la tercera vez aumentar el voltaje que sufriera las convulsiones. Noten que esto ocurrió en abril de 1938. El 28 de mayo de 1938, o sea, menos de un mes, más o menos un mes después que se hizo la primera exposición, el primer experimento, el paciente fue llevado a la Academia de Medicina de Roma, calmado, sin síntomas, fue presentado a un auditorium lleno de médicos, se explicó que habitualmente tenía síntomas. El médico, ¿no es cierto?, tuvo que inducirle ciertos síntomas. Esta persona suele ser agresiva, pero el tipo estaba tranquilo. Por ejemplo, cuando le dicen esto y le dice, cuando le dicen esto y le dice, y entonces el tipo se empieza a enojar. Y cuando el tipo está muy enojado, le producen el síntoma ahí, ¿no? Noten que el síntoma además es un síntoma de enojo. Entonces el tipo hablaba, decía mucho garabato, hablaba de manera incoherente, lo que pasa es que aquí me han estado aplicando electricidad, los trataba garabato, etcétera, y cuando estaba muy enojado, varios guardias lo agarraron, lo amarraron a una mesa y le aplicaron electroshock frente a todos los médicos. El tipo saltó, ¿no es cierto? Está descrito lo que ocurrió, ¿no? Pegó un tremendo salto, qué sé yo, pegó un grito y se calmó. Quedó calmado encima de la mesa, ¿no? Y los médicos que estaban en la sala aplaudieron. Bravo. Y al día siguiente salió en la primera plana del diario: se ha encontrado un revolucionario método para tratar la esquizofrenia. Y sale una foto del tipo calmado. En junio de 1938 al paciente lo dieron de alta. Él le escribió una carta agradeciéndole a Hugo Cerletti todos los electroshocks. Una carta donde dice, yo estoy curado, si no fuera por ustedes, muchas gracias, etcétera, y se fue efectivamente al norte de Italia. En marzo de 1940, 2 años después, la policía lo volvió a detener por la misma razón: agresividad extrema, qué sé yo, garabato, desorden. Lo metieron en un manicomio, pero en el norte de Italia, en Florencia. La señora le escribió a Hugo Cerletti: por favor, aplíquenle de nuevo el tratamiento, porque al caballero le vino de nuevo, ¿no es cierto?, esta cuestión de la esquizofrenia. Hugo Cerletti
Lucio Vini, nunca contestaron las cartas de esta señora. ¿Por qué no las contestaron? Porque el caso de Enrico X fue presentado como curación de la esquizofrenia. Noten que 1 año y medio después el tipo fue apresado y internado en el manicomio por lo mismo que se suponía que se había curado. ¿Sí? Nunca contestaron las cartas. Cuando uno mira esta clase de eventos, ¿no?, dan ganas de preguntarse ¿por qué tanto? O sea, ¿cómo tanto? La crueldad del procedimiento es evidente. No hay que ser, ¿no es cierto?, demasiado pacato, ¿no es cierto?, demasiado timorato para decir una crueldad evidente. Un diagnóstico apresurado. Un éxito, se proclama un éxito desmedido que no corresponde a lo que ocurrió. ¿Sí? ¿Por qué tanto? Cuando uno mira la modernidad, 600 años, desde el siglo XII, XIII hasta ahora, uno se encuentra con que esta crueldad excesiva, manifiesta, ¿no?, ha sido empleada contra los homosexuales, contra las brujas, contra los judíos, contra los locos. ¿Por qué esta cultura ha tratado de una manera tan manifiestamente brutal a esta clase de personas? Cuando uno considera, ¿no es cierto?, los procedimientos, algunos aparentemente movidos por el fanatismo religioso, otros movidos por la ciencia más estricta. Noten que Cerletti no es un fanático religioso, un científico. El que inventó la lobotomía no era un fanático religioso. ¿Sí? Cuando uno considera, se da cuenta, hay una desproporción entre las faltas que estas personas, brujas, locos, homosexuales, judíos, pudieron cometer. A lo mejor eran avaros, a lo mejor eran extravagantes, a lo mejor le rezaban al diablo. Entre la falta que cometieron y el castigo que recibieron, hay una desproporción evidente. Cuando uno mira los juicios por brujería, se da cuenta que en realidad lo que ocurría es que eran parteras, ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, lo metemos preso, le cobramos una multa. No, iban a parar a la hoguera. Una desproporción absoluta entre la falta y el castigo. Castigos manifiestamente crueles, además. Peor aún, casi siempre castigos que no son aplicados como castigos. Ningún inquisidor castigó a un hereje. No, esto lo hacemos para salvar su alma. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos mejorando algo. La lobotomía y el electroshock no eran un castigo, era un tratamiento médico. ¿Sí? El exorcismo con la hoguera mediante eran un tratamiento, ¿no es cierto?, para curar a alguien de algo que era en beneficio. Castigos que son presentados como beneficio de la víctima. Estigmatización hasta el grado de lo inverosímil. El loco furioso, el loco asesino, ¿no?, la bruja que le hizo mal de ojo a un niñito, el homosexual que violó a todos los niñitos, ¿no es cierto?, de la ciudad, qué sé yo, el judío que secretamente conspiró para traicionar a la ciudad. La estigmatización excesiva, inverosímil, ¿no? Además, un régimen de hostilidad permanente. Cuando no vienen estas pogrom, ¿no es cierto?, estas quemas de brujas, en los periodos aparentemente pacíficos se mantiene la hostilidad, ¿no? Una hostilidad así como... ¿Por qué tanto? ¿Por qué estas personas, homosexuales, judíos, brujas, locos, han sido tratados tan mal? Yo creo que una hipótesis necesaria al respecto es que no es el catolicismo el problema. No es el catolicismo. Cuando uno mira lo que tienen de común, se da cuenta que aquí, más de que querella religiosa, hay auténticamente cuestiones racionalistas de tipo científico. La mayoría de estos procedimientos, ¿no?, la guillotina, fueron inventados por tipos perfectamente racionalistas, que creían estar resolviendo algo, que creían estar mejorando algo. ¿No? Yo creo que la hipótesis es que el catolicismo es más bien un medio, entre otros. No es precisamente la causa de esto. No, aquí más bien lo que está operando es un individualismo sin piedad. Noten que
Si el tipo grita, no, por favor, y le aplican el electroshock de nuevo, uno lo mínimo que puede decir del tipo, este gallo no tiene piedad alguna. ¿Pero por qué no tiene piedad? Porque ante la evidencia yo no quise retroceder en la investigación científica. No corresponde, es como banal pedirle piedad si está en medio de un experimento científico. Un racionalismo abstracto, nivelador. Aquí hay sujetos que han sido tratados como objetos. Hay algunos que han sido perfectamente transparentes y sinceros. De repente la Inquisición tiene esos ataques de sinceridad, ¿no es cierto?, de carepalismo notable. ¿Eh? En el manual de Nicolau Eymerich para inquisidores, dice, no se quema a un hereje para salvar su alma, sino para aterrorizar al pueblo. Noten que yo he discutido con psiquiatras, ¿no es cierto?, a propósito de la administración de drogas antipsicóticas para tratar la adicción a drogas. O sea, drogas del mismo género, drogas del mismo tipo, para tratar la adicción a drogas. ¿Sí? Y entonces, argumento elemental, los niños se sienten peor con estas drogas que le están administrando ahora. O sea, han empeorado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la base de eso? Y un psiquiatra me dice, bueno, a lo mejor usted tiene razón y el efecto clínico no está muy claro, ¿no? Pero es un procedimiento aversivo. No sé si se dan cuenta, un castigo. Un castigo, o sea, si usted sigue consumiendo pasta base va a venir aquí y le vamos a dar otra droga peor, lo vamos a mandar al electroshock. ¿Sí? De todos estos discriminados en general y de esta crueldad sistemática, yo me voy a detener ahora en los locos. ¿Por qué los locos han sido tratados tan mal? Pero aquí voy a hacer un cambio en la metodología tradicional, ¿no? Primero, lo que me importa no es la figura del abuso sobre los locos. Lo que sostengo como hipótesis cero es que no ha habido abuso, ha habido la aplicación racional de métodos racionales que se consideran avances de la ciencia, que se consideran un beneficio para el afectado. Entonces la figura del abuso, ¿no es cierto?, argumentativamente es relativamente marginal. Por supuesto no es marginal en la práctica. En la práctica es constatable que ha habido abuso. Sin embargo, desde el punto de vista de los argumentos, no creo que el mejor argumento sea decir los psiquiatras han abusado de los pacientes. Yo creo que el mejor argumento es decir los psiquiatras han sido perfectamente científicos con sus pacientes. Y la otra cuestión metodológica que voy a invertir es que no me voy a preguntar por qué los locos están locos. Eso voy a llegar después a eso. En la segunda parte hoy día mismo, ¿por qué los locos están locos? No, me voy a preguntar al revés. ¿Por qué los locos son tratados de esa manera? Es decir, más que analizar al loco, voy a tratar de hacer una hipótesis sobre el tipo que trata al loco. ¿Se dan cuenta? No analizar la víctima. Analizar qué es lo que se está moviendo en el victimario. ¿Sí? Los locos. ¿Qué es lo que distinguimos habitualmente como locos? Y lo que vamos a ver aquí son todas las categorías que se repiten una y otra vez ad nauseam en los tratados técnicos, en el DSM-4, qué sé yo. ¿Cuándo diríamos que alguien está loco? El DSM-4 a cada rato dice una conducta permanente de, conducta estable de. Distinguimos como locos a la agresividad permanente. Siempre que no sea Paulman, siempre que no sea Pinochet. No, esa agresividad permanente decimos es un emprendedor, está salvando a Chile. No, cuando los pobres son agresivos de manera permanente, entonces suelen ser distinguidos como locos. ¿Sí? Distinguimos como locos la agresividad disruptiva. O sea, está loco alguien que está pacífico y uno dice así entre comillas, de repente le pega a alguien. Distinguimos como locos la conducta exótica, la conducta extravagante. Se paseó en pelota por el paseo Ahumada, qué sé yo, se paró en la silla, se tiró por la ventana, etc. Locos son los que deliran. El delirio auditivo, visual. Locos son los que tienen un razonamiento no convencional. Razonan de una manera muy extraña.
Locos son los que tienen un discurso no convencional. Cuando hablan, hablan de una manera muy extraña. Pero también son locos los que exhiben una pasividad extrema. Los que exhiben un retraimiento extremo. Desde luego son locos los que tienen personalidad doble o peor aún, múltiple. Y también por adscripción, así por extensión, son locos los deficientes intelectuales. Voy a ir condensando esta fenomenología de manera cada vez más conceptual. ¿Qué teme el maltratador de locos en esos síntomas, en esos cuadros de comportamiento? Note que la pregunta la estoy dirigiendo sobre el victimario, no sobre la víctima. ¿Qué es lo temible de eso? ¿Por qué merece una acción, ¿no es cierto?, tan manifiestamente desproporcionada la gente que tiene esa clase de síntomas? Claramente se teme lo inesperado. No cualquier cosa inesperada, no, lo impredecible. Eso es temible. Se teme lo diferente. Bueno, pero los hindúes son diferentes. De repente uno se sube al metro y hay un negro y es diferente. No, se teme la diferencia intraducible. O sea, una diferencia que uno no logra conectar con nada. Es muy notable que se teme el no ser uno. Individuo significa no dividido. La sospecha de que uno no es uno mismo, o sea, el mismo permanentemente. La sospecha de que no es uno solo, de que a veces es uno, a veces es otro, son clásicos, ¿no es cierto?, de la consideración de la locura. El clásico Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no es cierto? El clásico ido, está ido, era él y de repente está ido. Entonces eso para nosotros es desconcertante. ¿Por qué? Porque no es el mismo. Ahora parece no estar en sí. Y después vuelve así, y después está ido de nuevo. Eso parece ser temible. Yo creo que hay un temor a las personas que están fuera de lo que se podría llamar consenso cognitivo. Es decir, todos participamos de un consenso sensorial. Estamos en un auditorium, la mesa es blanca, los asientos son azules. Un consenso sensorial. Produce un temor, ¿no es cierto?, así en principio, ¿no? El que ve lo que nadie ve, el que escucha lo que nadie escucha. Eso parece ser temible, parece que requiere una intervención por algún motivo urgente. El que está fuera del consenso intelectivo, o sea, los tipos que razonan como nadie razona, son preocupantes. El que está fuera del consenso comunicativo, tipo que entiende lo que nadie entiende. O sea, uno le dice una cosa y entiende algo que nadie habría entendido, entonces eso es preocupante. Entonces fíjense en el consenso, ¿no?, al que estoy llamando cognitivo, sensorial, intelectivo, comunicativo. Gente que ve lo que nadie ve, piensa lo que nadie piensa, entiende lo que nadie entiende, es preocupante. Por otro lado, lo que yo creo que se juega aquí es un cierto consenso pragmático de acciones. Resulta preocupante una persona permanentemente pasiva. Por alguna razón, a la modernidad le inquietan los pasivos. Desde la mamá que le golpea la puerta al adolescente que pasó, ¿no es cierto?, a la aldaba, entonces, ¿qué estáis haciendo? Sale a jugar al patio. ¿Y por qué no habláis? La pasividad es preocupante. A la modernidad, por alguna razón, le preocupa el tipo excesivamente retraído. Ese gallo que no habla con nadie. Ese que se sienta en el rincón y mira a todos los demás. El gallo es preocupante. ¿Sí? Por alguna razón son temibles los que son excesivamente humildes. No, yo no. No, hágalo usted. Un patrón de comportamiento permanente, de humildad sistemática, algo debe tener. Desde luego son preocupantes los tontos. Porque producen una inquietud los tontos.
Uno siempre tiene la inquietud de si uno mismo será tonto, de si el gallo que no lo entendió será tonto, y cuando uno constata, hay gente que es tonta. El déficit intelectual es constatable, hay gente que no tiene dificultades para sumar, tiene dificultades de memoria, eso es constatable. Cuando uno constata que hay tontos, siente una cierta inquietud. Una persona que es raro, vamos a ver después, de una cierta manera. Desde luego, nos produce una profunda inquietud el tipo que es torpe. Torpe físicamente. Noten que tonto es tonto intelectualmente. Torpe es torpe físicamente. Es el gallo que se choca con todo, que bota todo, qué sé yo. Noten que se dice de manera, así como estigma, está en la edad del pavo, cuando el tipo creció demasiado rápido y bota las cosas. Es como tonto físico, por decirlo así. ¿Sí? Noten que el estigma sobre los locos opera asociando de manera impropia estas características. Cuando uno nota que alguien es torpe, tiende a creer que es tonto. Cuando uno ve que alguien es tonto, tiende a creer que es delirante. Cuando uno ve que es delirante, tiende a creer que no tiene discernimiento. Cuando alguien, ¿no es cierto?, es demasiado pasivo, uno sospecha que está delirando pero no habla. Está delirando, por eso es pasivo. Entonces todas estas características forman un estigma, forman una red de estigmatización. Forman un halo. Una vez que uno identifica una de las características, empieza a atribuir las demás. A ver, condensemos todavía más en la sintomatología. ¿Qué teme? El maltratador de locos. Lo impredecible, lo intraducible, lo delirante, lo doble, el tonto. Eso nos producen temores. Uno podría tratar de pensar la racionalidad. ¿Por qué esas situaciones, las personas que son así, producirían algún tipo de inquietud, de temor, de inquietud en primer lugar? No son confiables, son eventualmente violentos, son inestables, son improductivos, podrían ser peligrosos, y en todo caso, eso denlo por descontado, son raros. El loco es una persona rara. Dos clases de locos: el loco peligroso, el loco inútil. El loco peligroso tiene una duplicidad impredecible. La duplicidad consiste en que uno lo ve tranquilo y de repente reacciona de manera violenta. Se puede especificar eso. Una duplicidad impredecible, a veces piensa una cosa, otras veces otra. Una agresividad repentina. Desde luego, se le atribuye al loco peligroso la capacidad de una violencia ilimitada. O sea, el tipo no solo agrede, es capaz de matar. ¿Sí? Por supuesto, el loco peligroso es una persona que no tiene controles morales. Noten que además, ¿no es cierto?, es tonto, es torpe, qué sé yo, delira, y entonces no se da cuenta que puede matar a otro, y eso lo hace más peligroso todavía. ¿Sí? Pero por otro lado, el loco inútil, ¿no? Tonto, pasivo, delirante, raro. El loco peligroso es un peligro para los demás. El loco inútil es un peligro para sí mismo. El loco peligroso es eventualmente un enemigo aunque no se dé cuenta. Yo tengo que considerarlo enemigo como una cuestión defensiva. ¿Sí? El loco inútil es una carga. Entonces, no sé si se dan cuenta, es razonable sentir aprehensiones frente a los locos. Podrían ser peligrosos y en todo caso son una carga. No voy a hacer un juicio sobre esos temores. Lo que estoy diciendo es que la modernidad tiene, de hecho, esos temores. Y pido que se pongan una mano en el corazón y se pregunten si cuando ven personas de estas características no les dan las mismas aprensiones también. Pues. O sea, si ustedes conversan con una persona que ve enanitos azules subiendo por la muralla, ustedes sienten una cierta inquietud. Cuando se enfrentan a un deficiente mental,
Y empiezan a hablar y se dan cuenta que el tipo es tonto. Deficiencia mental significa no entiende lo que habitualmente se entiende, no, qué sé yo, uno siente una cierta inquietud. Ernesto Sábato ha tenido el talento gigantesco de poner esa inquietud en el informe sobre ciegos respecto de los ciegos. Cuando se para al lado un ciego, lo considera, tiene una cierta inquietud. El ciego impredecible, el ciego frío, el ciego que está tramando algo. Bueno, los locos con mayor razón. Pero noten que estos son los locos. Nuestro problema no son propiamente los locos locos. Nuestro problema es que personas desde contextos de acción, desde comportamientos muy diversos, llegan a ser asimilados a los locos. Y entonces, ¿cómo llegan las personas comunes a recibir estos tratamientos sistemáticamente hostiles, defensivos, llenos de sospecha, de suspicacia? Ojo con la lógica que hay en entorno y cuadro subyacente. Hay una lógica en eso. Se dice, en las personas hay aspectos adquiridos y otros innatos. Lo que se dice es que no es lo mismo la personalidad que la estructura. Bueno, tiene una personalidad, claro, pero tiene una estructura psicológica subyacente. Se puede reconocer fácilmente que tales y tales cosas en el comportamiento son culturales. En cambio, detrás de eso, por debajo de eso, habría un fondo natural. Se hace habitualmente la diferencia entre síntoma y causa, entre apariencia y realidad. Y entonces, ¿a qué llegamos a través de eso? De esa manera sistemática, llegamos a que hay personas que no parecen locos, pero podrían estarlo. Podrían estarlo porque a nivel sintomático muestran una cierta desviación, una inclinación. Y a lo mejor esa inclinación tiene causas subyacentes. Hemos comprobado que ante el estrés, algunos reaccionan de manera exótica, extravagante, agresiva, violenta. Y en cambio otras personas son capaces de adaptarse a la situación. Eso es lo que hemos comprobado. A lo mejor estos que reaccionaron ante las presiones de manera extravagante, agresiva, tienen un cuadro subyacente. Esa sería la diferencia. Noten que a nivel de las apariencias, se ve la diferencia, pero ¿por qué esa diferencia? Si en principio deberían ser iguales, debe haber algo subyacente. Ese es el razonamiento común. Pero eso significa que cuando estimamos que alguien podría, en el fondo, estar loco o derivar hacia la locura, lo que hacemos en el fondo es un escalamiento. Sabemos la apariencia y escalamos hacia una causa subyacente que sería temible. Él ha estado triste durante 3 meses. Es probable que tenga depresión. Pero a veces está muy contento los fines de semana. Es probable que sea bipolar. Pero noten que la diferencia entre lo contento y deprimido, ¿no es cierto?, suele ser muy grande. Es probable que se suicide. Noten que de repente la disrupción es tan grande, los momentos eufóricos son tan ostensibles, que es probable que sea peligroso. Ahí lo que hacemos es un escalamiento. A partir de ciertos signos vamos escalando hacia lo que suponemos una causa subyacente. Por supuesto, en el escalamiento diagnóstico va paralelo a un escalamiento terapéutico. Ya que consideramos que podría ser tal cosa, lo tratamos así. Pero si resulta que insiste en eso, las causas deben ser más profundas, lo tratamos de otra manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Qué es lo que hemos argumentado la vez pasada? Lo que hemos argumentado es que no tenemos ninguna teoría confiable acerca de las causas subyacentes de estos comportamientos exóticos. Entonces, como no tenemos una teoría acerca de las causas subyacentes, el escalamiento terapéutico es simplemente un abuso. Es un abuso que no tiene un respaldo científico. Lo que tenemos en concreto son solamente comportamientos. Sobre las causas subyacentes no tenemos teorías confiables. Comportamientos fuera de lo normal, comportamientos que consideramos amenazantes, comportamientos que nos parecen extravagantes, bueno, y también, digámoslo,
comportamientos que significan una carga. Una carga. El tonto, el torpe, el delirante, vamos a tener que cargarlos a lo largo de la vida. Pero noten que en el juicio sobre esa eventual amenaza, extravagancia o carga, lo que operan son prejuicios comunes nomás. Son prejuicios comunes. Creemos que podría pasar tal cosa. Prejuicios comunes que están basados en la idea de consenso cognitivo. Si usted ve algo que los demás no ven, tenemos el prejuicio de que eso sería locura. Pero no sabemos lo que pasa en el cerebro. Ni siquiera nos hemos preguntado si es posible que alguien vea algo que los demás no ven. Simplemente declaramos que si está fuera del consenso cognitivo, entonces es potencialmente amenazante, extravagante y será una carga. ¿Sí? Prejuicios que están basados en la idea de consenso pragmático. Todos queremos salir adelante en la vida. Fulano que está sistemáticamente retraído sobre sí mismo, bueno, parece amenazante, extravagante, a la larga es una carga. Pero eso porque todos consideramos que el consenso es tratar de salir adelante en la vida. Sobre todo sentimos una aprehensión, una inquietud, ¿no?, muy profunda frente a la diversidad radical, a la diversidad no traducible. Porque como decía, claro, uno entiende que los hindúes son hindúes y los negros son negros, pero que los homosexuales sean homosexuales parece intraducible, ¿no? La diversidad radical sexual, la radicalidad, la diversidad radical cognitiva, la diversidad radical operativa nos parece inquietante. Gente que funciona de otra manera, gente que ve otras cosas, gente que tiene horror, otras costumbres. Está bien que tengan otras costumbres, los hindúes tienen otras costumbres, pero ser homosexuales es tener costumbres ya demasiado otras. Y eso produce una cierta inquietud. ¿Cómo llegan las personas comunes a tener estos significados? Una cuestión metodológica, ¿no? Una primera cuestión metodológica que dije, hay que hacer una consideración sobre el victimario para entender de dónde surge esta agresividad, esta hostilidad. Yo creo que también hay que hacer una consideración epidemiológica de las alteraciones del comportamiento. ¿Por qué tantas personas han llegado a tener comportamientos que nos parecen inquietantes? Hipótesis. Sostengo que la principal causa inmediata de que haya personas con alteraciones del comportamiento es el consumo de sustancias que alteran el sistema nervioso. Voy a enumerar. Si uno empieza en términos epidemiológicos, ¿cuánta gente tiene comportamientos alterados? Primero, por el consumo de drogas ilegales. Tiene un comportamiento alterado porque consume cocaína, pasta base, qué sé yo, porque justo él era el sensible a la marihuana. A todos los compañeros del curso la marihuana no le hizo nada, pero a él sí le hizo. ¿Sí? En segundo lugar, por el consumo de fármacos que afectan el sistema nervioso. ¿No? Lo que sostengo es que una de las principales causas inmediatas de que haya personas que se portan de manera extravagante, amenazante, delirante, peligrosa, ¿sí?, es la resaca de los medicamentos que se usan para el sistema nervioso. Cuadros alterados de comportamiento que provienen del uso de antidepresivos, de antipsicóticos, de inductores de sueño, de moduladores de ánimo, de estimulantes. ¿Y cuál es el problema técnico? El problema técnico es la resaca que producen esos medicamentos. Son medicamentos que eventualmente a uno le hacen bien, pero que cuando uno deja de consumirlos se produce un comportamiento alterado debido al medicamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas personas son diagnosticadas como si tuvieran un cuadro subyacente, sin la consideración de que en realidad estuvieron medicados, ¿no es cierto? Y la suspensión del medicamento pudo haber producido una... Pero en tercer lugar, sostengo que una de las principales fuentes de comportamientos alterados en la actualidad es el consumo de fármacos paliativos. Es decir, los efectos secundarios y la resaca de los antialérgicos, de los relajantes musculares,
de los adelgazantes, de los reguladores de la función intestinal, de los analgésicos. Hay una epidemia de analgésicos, hay una epidemia de antialérgicos. Voy a dar un solo caso, para que vean el escalamiento terapéutico y diagnóstico, ¿no? El caso de la efedrina, ¿no? La efedrina, la pseudoefedrina, ¿no? La norefedrina, hay otro nombre, la loratadina, ¿sí? Todos son sustancias relacionadas, ¿no? Se usaron tradicionalmente durante 50 años, ¿no? Como descongestionantes nasales. El puff de los niños tenía efedrina. Y resulta que la efedrina, la pseudoefedrina, ¿no? Son precursores básicos inmediatos de la metanfetamina. Es decir, son sustancias que actúan sobre los vasos, ¿no es cierto?, sobre las glándulas nasales, actúan, pero no directamente sobre la glándula nasal, actúan sobre el sistema nervioso. Y desde el sistema nervioso producen a veces contracción, a veces dilatación, son broncodilatadores, pero son vasoconstrictores por otro lado, ¿se entiende? En Chile, por fin, en noviembre del año 2010, se prohibió el uso de la efedrina, de la pseudoefedrina, de la norefedrina en medicamentos. Se prohibió. Bueno, cuando se prohibió, salió a flote una cifra. Habían 330 fármacos que usaban estas sustancias como principios activos, fármacos para toda clase de cosas. Principalmente los que se llaman antihistamínicos, como si hubiera una teoría clara sobre las histaminas y no la hay, los que se llaman antialérgicos, los que se llaman reguladores de la función intestinal, incluso un montón de fármacos que se usan para adelgazar. Y entonces a uno le dicen, mire, esto es un regulador de la función intestinal, pero lo que ocurre, ¿no?, es que es un estimulante. Cuando uno consume estimulantes, come menos. Y entonces se ponía efedrina, que es un estimulante, y la gente comía menos y adelgazaba. Noten que en internet se podía encontrar, se puede encontrar todavía, fórmula, lo recomiendo, ¿no? ¿Qué fármaco, qué jarabe para la tos, qué puff, ¿no es cierto?, de estos que usan los niños para la congestión nasal había que comprar, en qué proporción, hacer un batido y fabricar metanfetamina en la casa? La metanfetamina es una droga que se considera muy peligrosa, que es ilegal, etc. ¿Sí? La propia FDA publicó, ¿no es cierto?, estadísticas donde dice que de los jarabes para la tos se podía obtener, ¿no es cierto?, mezclando, así, agregándole esta cosa, agregándole la otra, que es plenamente accesible, se podía recuperar hasta un 70% de la efedrina, del jarabe. Y entonces había que juntar 2 litros de jarabe, destilar de alguna manera la efedrina y tomarse una droga fuerte. Entonces aquí el problema no es la metanfetamina, el problema es que los niños que están consumiendo antialérgicos, los niños que están consumiendo, ¿no es cierto?, descongestionantes nasales desde que tienen 2 años, no es raro que pasen al metilfenidato, del metilfenidato a los antidepresivos. ¿Se dan cuenta? Porque el propio medicamento, que no es para eso, produce una alteración del comportamiento porque afecta al sistema nervioso. En esta primera hipótesis, de nuevo, el consumo de drogas ilegales, el consumo de fármacos que afectan directamente al sistema nervioso, el consumo de fármacos paliativos que sin aviso afectan el sistema nervioso de todas maneras, y el efecto paliativo es una consecuencia secundaria respecto de eso. Estamos llenos de niños subidos a la lámpara por el simple hecho de que toman broncodilatadores que en la práctica, ¿no es cierto?, en realidad son estimulantes. Se usa el estimulante como broncodilatador. Entonces, si uno le da estimulante a niños de 5 años y después se queja que tienen hiperactividad, aquí está funcionando algo mal. ¿Sí? ¿Por qué estamos llenos de personas que tienen alteraciones del comportamiento? Hipótesis, en primer lugar, por el consumo de drogas legales o ilegales, directas o indirectas, que afectan al sistema nervioso. En segundo lugar, ¿por qué hay tanta alteración? Porque las estadísticas son alarmantes, ¿eh? ¿Cuánta gente tiene déficit atencional? ¿Cuánta gente tiene agresividad? ¿Cuántos están deprimidos? Etcétera. Yo creo que en segundo lugar se pueden poner causas mediatas
porque no es instantáneo, no es un proceso directo, ambientales. Y no es ningún secreto. ¿Por qué estamos llenos de alteraciones del comportamiento? Por la crisis de la institución familiar, por la postergación económica y social, el desempleo, el endeudamiento, la precariedad laboral, la desesperanza ante el ascenso social. O sea, esos jóvenes que de repente entendieron que no sacan nada con ir a la universidad, porque el título no sirve de nada y van a quedar endeudados. Y entonces esos jóvenes suelen ser violentos. Y uno dice, tienen un comportamiento alterado. Pero no sé, pues hay que tener un dedo de frente para darse cuenta que la alteración de su comportamiento no tiene causas subyacentes. Obedece a una cuestión perfectamente determinable ambiental. La discriminación y la agresión social a las minorías étnicas, a las minorías sexuales, a los niños que están en un sistema educacional competitivo. El bullying como epidemia. ¿Por qué? Porque los niños descargan en el bullying la crisis de la institución familiar, descargan la ineficacia de la escuela, descargan las presiones que sienten cuando los obligan a competir. Yo creo que también hay que señalar el fracaso de estrategias identitarias individualistas, exitistas, que se basan en la pura apariencia, y entonces la gente se emprende esa estrategia, y a la vuelta, un par de años, 5 años, depende cómo le vaya, viene de vuelta, siente el bajón, y claro, tiene alteración del comportamiento. Pero fíjense la hipótesis que dice, en primer lugar y de manera inmediata, las drogas, legales o ilegales, los fármacos, directos o indirectos. En segundo lugar, de manera mediata, todas estas circunstancias. Yo creo que la identificación de este tipo y prioridad de causas nos tiene que ayudar a pensar una estrategia de contención de tratamiento. Si estas son las causas, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pero por otro lado, la crítica que he hecho al modelo neurológico, por eso hice la crítica al modelo neurológico primero, ¿sí? Lo que nos ayuda a identificar al propio modelo neurológico como parte del problema, no como parte de las soluciones. Noten que lo que estoy diciendo es que una de las principales fuentes, una de las principales causas de alteración del comportamiento es el tratamiento farmacológico del comportamiento. Es la falta de comprensión, de cuidado, ¿no?, con los fármacos que se administran. Entonces, por eso la crítica al modelo médico, al modelo neurológico es relevante, porque nos señala una causa. Eso nos señala además una primera línea de tratamiento. Lo primero que hay que hacer ante las alteraciones del comportamiento es desmedicalizarlas. ¿Por qué? Porque la medicalización de esas alteraciones, ¿no?, en una significativa proporción de los casos es la causa. Es la causa. Un niño que no tenía pero ninguna razón, hogar relativamente bien constituidos, padres jóvenes y cariñosos, relativamente permisivos, y el niño es hiperkinético. Entonces uno investiga el entorno y dice, pero si este niño no tiene ni una razón, más un buen colegio, etcétera, y está tomando ¿no es cierto?, antialérgico. Lo tienen todo el día con un puff. Y noten entonces que la falacia del modelo neurológico es atribuir una causa subyacente sin investigar que en el entorno hay un contaminante. Hay un contaminante que distorsiona todo diagnóstico posible. Si usted está dándole una sustancia que altera el sistema nervioso y ni siquiera sabemos cómo, entonces antes de preguntarse si el niño, ¿no es cierto?, tiene déficit en la serotonina, qué sé yo, usted primero pregúntese si alguno de los fármacos que se está tomando no será el origen del problema. Es lo que pasa con las señoras que toman fármacos adelgazantes, pero resulta que los fármacos que no aparecen como antidepresivos, que no aparecen como antipsicóticos, que no aparecen como euforizantes ni estimulantes, contienen estimulantes. Y entonces la señora adelgaza, pero además se empieza a poner cada vez más nerviosa. Adelgaza más, se pone más nerviosa, se sube a la lámpara, de repente tiene ataques de pánico, y entonces le dan otros fármacos para los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no considera el fármaco que se está tomando. ¿Se dan cuenta? Y entonces se le echa la culpa a la propia señora de algo que en realidad es producido por el fármaco. Sabemos de manera positiva
que los fármacos producen alteraciones. Y lo más terrible es que no sabemos por qué producen esas alteraciones. Sabemos, por eso digo de manera positiva, porque tenemos ahí las alteraciones, pero si quisiéramos hacer una teoría de por qué y a quién le va a producir la alteración y a quién no, no tenemos una teoría. Eso lo hace, no sé si se dan cuenta, doblemente riesgoso, porque producen alteraciones del comportamiento que no son predecibles, además. Yo no puedo saber, hay niños que sobreviven a los antialérgicos perfectamente sin ninguna manifestación conductual, pero de repente hay otros que sí, tienen la manifestación conductual. Por un lado, sabemos que los fármacos producen alteraciones del comportamiento. Por otro lado, no tenemos ninguna evidencia validable de que curen o incluso mejoren alteraciones del comportamiento, de que alivien algo importante. No hay teorías válidas que nos señalen que la eventual tranquilidad o la eventual actividad de un deprimido profundo se deba a un fármaco. No hay validación científica suficiente para eso. Hasta ahí. Ya he dicho cosas suficientemente graves. Además, estas cosas salen en internet. Voy a recibir la querella del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Antes de la querella, ustedes preguntan. Porque tengo una pregunta pendiente, pero la voy a desarrollar después de la pregunta de ustedes. Si descontáramos todo eso, ¿hay locos auténticos o no? Mi opinión es que sí. Pero primero, sobre la primera parte, preguntas. No me digan que los convencí al tiro, porque espero haber dicho cosas muy alarmantes. Él quiere hacer una pregunta. O sea, en este conteo de drogas, me imagino que está visualizando sobre todo las drogas que tienen un impacto más negativo, pero hay otras drogas que son funcionales a nuestro operar cotidiano. Por ejemplo, el café, el té, el chocolate. Bueno. Y que tiene que ver con un tema cultural, con un reto cultural que es funcional porque la empresa hay máquinas de café y las farmacias están un poco más lejos y las botillerías un poco más lejos, pero no tan lejos, porque la máquina de café está dentro. Entonces, eso a la larga también podría incidir. Lo que pasa es que tenemos evidencias de los fármacos que están dedicados expresamente a algo. Los antihistamínicos, los antialérgicos, los broncodilatadores. Tenemos evidencia de eso. ¿Sí? Hay principios activos capaces de actuar muy directamente. La cafeína, ¿no es cierto?, la teína, qué sé yo, todo eso son estimulantes suaves. Es decir, las dosis que hay que consumir son muy altas para tener alteraciones del comportamiento que puedan ser escaladas. ¿Sí? Podría ocurrir lo siguiente, que alguien toma demasiado café, se pone demasiado eufórico porque es un estimulante, y entonces es diagnosticado y le empiezan a dar otra cosa. Ahí hay un escalamiento. Sin embargo, la cantidad de café que hay que tomar para llegar a esa situación es bastante grande. ¿Sí? Sin embargo, ojo, la cantidad de café depende obviamente de la edad y del volumen del cuerpo. Y entonces, si uno le da café, esto lo saben todas las mamás de capas medias, saben esto, no le dé Coca-Cola a los niños cuando se van a ir a dormir. Porque incluso la Coca-Cola es capaz de alterar el comportamiento. ¿Se entiende? Entonces, yo diría que respecto del alcohol, respecto de los euforizantes que uno puede calificar de suaves, cabe una política de prudencia. En cambio, respecto de los fármacos, cabe una política de directa oposición. Son dos realidades distintas. Hasta donde yo sé, la marihuana es un euforizante relativamente suave. Hay que tener presente qué significa que a los cigarrillos les pongan, ¿no es cierto?, adictivos. Entonces, claro, la nicotina es un estimulante, pero resulta que los cigarrillos no tienen nicotina común y corriente, tienen nicotina con otras cuestiones que hacen, ¿no es cierto?, más posible la absorción y hacen más rápido. Entonces, no es lo mismo vino, cerveza, que ron y whisky. Respecto de esas diferencias, lo único que cabe es la prudencia. ¿Sí? Consideren, porque aquí estamos todos implicados, ¿eh? Consideren la resaca de la cafeína. Uno estudia toda la noche y toma café, da la prueba en las lámparas y después quiere ir a dormir y no puede ir a dormir y le duele la cabeza. ¿Sí? Y entonces eso no es solo falta de sueño,
como todas las drogas, la cafeína también produce resaca. ¿Sí? Eso es importante porque también podrían mantenerse relativamente despiertos si toman pisco. Pero la mona, y todos saben que a uno le da la mona, lo que pasa es que uno no está acostumbrado a que le dé la mona del café. ¿Sí? Ahora los niños. Cuando mi hijo tenía 8 años, se juntaba a hacer pijamadas y compraban Coca-Cola. Coca-Cola. Yo de repente dije, a ver, pero un momento, ¿se van a tomar toda esa Coca-Cola? Y los niños me dicen, 8 años, es que queremos estar despiertos. Pero ¿cómo tomando Coca-Cola? Y los niños, 8 años me dicen, es que la Coca-Cola tiene cafeína. Eso está en internet, está en la noticia, hay programas infantiles en que esas cosas se dicen como broma. ¿Sí? Entonces, preguntas. Ah, sí, porque si no yo sigo y quedo impune. Yo quiero hacer una pregunta en relación a lo que usted explicaba de este correlato, si se toman como causación, por ejemplo, esos correlatos neurológicos conductuales, es un correlato, pero se toman como criterios causales y se parte desde un criterio más estructural biológico, dejando de lado esos aspectos más culturales históricos, por así decirlo. La relación tiene que ver con, por ejemplo, usted al final de la presentación dijo, hay estos locos sociales con estos locos reales, por así decirlo. Lo auténtico, voy a hacer esa diferencia. Entonces, en ese sentido, tal vez para llegar a esa relación de autenticidad, no tiene que ver con que lo convencional está contextualizado. Por ejemplo, no sé, hay ciertos trastornos mentales que tienen cierto sustrato físico, obviamente plantean criterios causales, pero obviamente son criterios de correlación, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, por decirlo de criterio epidemiológico, hay bases congénitas que sí son súper cuestionables empíricamente y hay muchas hipótesis al respecto que algunas son dopaminérgicas, otras son fisiológicas, otras anatómicas. Hay muchas hipótesis, no hay una claridad frente a ese criterio. Pero por ejemplo, igual hay diferencia entre aspectos convencionales y aspectos más estructurales. Entonces, en ese sentido, he argumentado en las sesiones anteriores sobre ese punto, pero puedo hacer el resumen ahora nuevamente porque ese es uno de los puntos duros y el que hay que insistir una y otra vez. ¿Hay alguna hipótesis medianamente validable sobre la base orgánica de algún trastorno del comportamiento? No hay ninguna hipótesis ni siquiera medianamente validable. ¿Se entiende? Uno podría decir, bueno, pero la esquizofrenia se deberá a alguna alteración del sistema nervioso. Por supuesto, alguna alteración del sistema nervioso debe haber. El problema es que no tenemos manera de establecer qué alteración del sistema nervioso produce la esquizofrenia. ¿Se entiende? Entonces son hipótesis vacías. Podría haber algo. O también, hay alguna causa. El podría y el alguna no son validación científica de nada. Entonces, ojo, porque eso es lo que decía. Aquí hay esta lógica, ¿no es cierto?, de apariencia y realidad, del cuadro de comportamiento y del cuadro subyacente. Sobre el cuadro subyacente no tenemos ninguna teoría medianamente validable. ¿Por qué no tenemos? Porque no hay métodos de observación del sistema nervioso que permitan establecer diferencias de contenido en la actividad neuronal, de contenido. Ni siquiera estamos seguros de que la teoría de las localizaciones cerebrales tenga algún sustento realmente científico. O sea que hay áreas que serían dopaminérgicas, que hay áreas que estarían encargadas de procesar la agresividad o ni siquiera la visión, no hay nada de eso. Y ojo, porque lo que estoy diciendo es muy grave, porque a todos los que estudian psicología aquí les hicieron un ramo, ¿no es cierto?, de neurofisiología, donde les dijeron como verdad sacrosanta que el cerebro izquierdo es femenino y el cerebro derecho es masculino. Eso es una reverenda tontera. Y sin embargo es doctrina oficial, y si ustedes no lo dicen en el examen de neurología, el profesor les va a poner mala nota.
Noten que ustedes podrían preguntarle al profesor de eso. Hay varios gremios de profesores universitarios que me tienen mala por estos desafíos que he hecho a lo largo de toda la trayectoria universitaria que he tenido. Pregúntenle al profesor de neurología qué estudio muestra que el cerebro izquierdo es femenino y el cerebro derecho es masculino. Pregúntenle, ¿pero qué estudio muestra eso? Respuesta. Digo porque hay muchos estudiantes que han hecho la pregunta, han sufrido la represalia y me vienen a contar cuál fue el resultado. ¿Sí? Hay estudios. Ya, profesor, ¿cuáles? No, pero hay estudios que prueban eso. ¿Cuáles? Yo le voy a traer cuáles son. Clase siguiente. Profesor, ¿los trajo? No, pero hay. Yo le mando un correo para recordarle, pero hay. Y si uno insiste, ¿usted está dudando que yo haya estudiado neurología? ¿Usted cree que un estudiante cualquiera puede saber más de neurología que el profesor? Plop. Y el estudio no aparece nunca. Gazzaniga. Les digo, para los que quieran apoyar al profesor de neurología, ¿no es cierto? Lorenz Gazzaniga. Él es el gran autor de la teoría del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Él hizo experimentos, ¿no es cierto?, de atención, de cognición, de aptitud, con personas que tenían el cerebro dividido, ¿no es cierto?, porque le habían cortado ¿cómo se llama? El cuerpo calloso. Los experimentos de Gazzaniga son simplemente ridículos. No resisten el menor análisis metodológico y han sido hechos tiras, pero de manera fulminante, más de una vez. Sin embargo, la idea de que el cerebro es machista es demasiado atractiva como para que los medios de comunicación se hagan cargo de las refutaciones. Entonces, ojo, porque lo que estoy diciendo es muy grave. Lo que estoy diciendo es que sistemáticamente, no solo en medicina, sino también en psicología, en terapia ocupacional, en kinesiología, en trabajo social, nos dan como verdad el modelo médico de alteración del comportamiento. Y no hay evidencia científica confiable para respaldar eso. Usted me está diciendo que la neurología no ha avanzado nada. No, si la neurología ha avanzado mucho, en muchas cosas, salvo en esto. Y si no hay modelo médico, ¿qué? Esa es la inquietud, ¿eh? Que vamos a merced de los locos aquí. ¿Eh? No es de que los locos son peligrosos, son tontos, son torpes, deliran, son un peligro para los demás, y si no, son un peligro para sí mismos. ¿Habrá locos auténticos? Hipótesis. Mi impresión es que en primer lugar hay que descartar a lo que yo llamaría locos farmacológicos. Es decir, personas cuya alteración del comportamiento se debe a los fármacos que consumen. Si esas personas son desmedicalizadas, se ha hecho, curiosamente, misteriosamente, dejan de estar locos. Así de simple. O sea, personas que deliran, hay drogas alucinógenas. Entonces uno consume una droga alucinógena y delira, ve cosas que los demás no ven. Uno puede ser adicto a una droga alucinógena. Bueno, cuando uno deja de ser adicto, y después de mucho tiempo, porque la resaca es muy larga, las personas dejan de delirar, dejan de tener alucinaciones, voy a decirlo como lo dice Ronald Line, vuelven de la locura. Dieron un viaje y vuelven. Y el viaje claramente tenía un origen químico, no endógeno, y cuando uno remite, cuando uno saca esa, ¿no es cierto?, carga química, tiene que esperar harto tiempo. Y la resaca del sistema nervioso es bien larga, bien compleja, pero a la larga, tipos que estaban abiertamente locos debido al consumo, ¿no es cierto?, de drogas alucinógenas, dejan de estarlo. Mi opinión es que esos no son locos auténticos. Ahí la locura es una reacción a una sustancia química. La pregunta inquietante es si habrá locos de verdad. ¿Se entiende? Los locos farmacológicos pueden dejar de estar locos. Una segunda línea, ¿no es cierto?, de problemas son los que yo llamaría locos sociales.
Personas que han sido abusadas tienen conductas tremendamente violentas. Bueno, estas personas que tienen conductas violentas, ¿están locos? No, pues, están resentidos por un abuso, ¿se entiende? Una agresividad racional. Personas postergadas, discriminadas, reaccionan de manera extravagante. ¿Están locos? No, pues los locos sociales, cuando se remueven las causas sociales que los inducen a la alteración del comportamiento, dejan de tener comportamientos alterados. Una experiencia cotidiana perfectamente imaginable. Ahí cuando uno encuentra, ¿no es cierto?, que las variables ambientales precipitan el malestar subjetivo, es una estrategia errónea buscar primero la causa subyacente y después tratar las variables ambientales. La estrategia más razonable es descartar primero las variables ambientales. Y si en unas condiciones relativamente normales y razonables la persona mantiene el comportamiento, entonces uno hace la hipótesis de que podría haber causa subyacente. ¿Sí? Noten que, por supuesto, lo que se hace es exactamente lo contrario. Cuando una persona tiene un comportamiento disruptivo, extravagante, lo primero que se hace es pensar en una causa subyacente, a pesar de que no tenemos ninguna evidencia científica validable de eso. La mayor parte de las personas que reaccionan de manera agresiva al entorno, reaccionan como respuesta al mismo entorno. Los locos sociales son locos debido a las situaciones que están. Si uno cambiara la situación, dejarían de estar locos. Hay gente extravagante, hay gente muy rara, pero por razones sociales han sido llevados a un extremo. Si uno removiera el bullying, removiera la discriminación, seguirían siendo relativamente raros. Bueno, entonces tienen derecho a esa variabilidad. ¿Sí? Pero si uno descontara a los locos farmacológicos, si uno descontara a los locos sociales, ¿quedarían locos? Mi opinión es que sí. Desde luego, hay un tipo de locos que quedarían, que son los tontos y los torpes. Es claramente constatable que hay deficiencia intelectual. ¿Por qué se produce la deficiencia intelectual? No tenemos ninguna teoría confiable. Noten que ahí hay un riesgo enorme de confundir la deficiencia intelectual con la deficiencia cultural, o sea, gente que ha recibido mala educación, mala estimulación. Sin embargo, si uno, esos son locos sociales, digamos. Si uno pone la educación, pone la estimulación, hay una teoría que dice que la inteligencia se desarrolla permanentemente, etcétera. Sin embargo, es constatable que hay personas que son, ¿no es cierto?, refractarias a todos esos mejoramientos. Afortunadamente hemos aprendido a tratar a los torpes y a los tontos, ¿no?, como eso, como torpes y tontos, pero no como locos. Por alguna razón, una piedad que a mí me parece a esta altura, ¿no?, incomprensible, se los sacó del rango de los locos. Tienen otro tratamiento. Son tratados como deficientes mentales. Y los deficientes mentales no son considerados propiamente locos, a pesar de que son personas muy raras. ¿Sí? Si descontamos entonces a los deficientes, ¿quedarían locos? Yo creo que sí. Quedarían al menos 3 tipos de locos. El pasivo extremo, gallo que es extremadamente pasivo, el delirante, el extravagante extremo. Mi opinión es que si la pasividad extrema, si la extravagancia extrema, si el delirio no tienen un origen farmacológico, no tienen un origen social, deberíamos aceptarlo como una condición identitaria. Es decir, deberíamos aceptar que tienen derecho a esa diferencia. Claramente no están enfermos. No está claro, porque no tenemos ni una teoría verosímil acerca de por qué son así de raros, ¿no? No está claro si pueden optar o no. O sea, si un delirante que es auténticamente delirante puede dejar de serlo. Lo que sabemos es que los delirantes farmacológicos, que deliran porque han consumido droga, pueden dejar de ser delirantes.
Noten que a estas alturas distinguir a un delirante auténtico es bien difícil. La más mínima epidemiología muestra que todos los delirantes tienen o causas ambientales inmediatas o tienen causas farmacológicas inmediatas. El delirante auténtico, el loco real, para mi gusto es relativamente raro. Pero hay que considerar la posibilidad, porque considerando esa posibilidad se crea toda una política hacia las rarezas de otro tipo, o hacia las rarezas que son meramente ambientales o farmacológicas. No está claro, para mi gusto, si la locura es una opción o una condición. Mi opinión es que es preferible tratarla como una condición. Hay gente que delira y no puede volver del delirio. Siendo una condición, mi opinión es que nuestra política debería ser validar el derecho a esa condición como una condición que tiene un efecto identitario. Es decir, el derecho al delirio. El derecho al retraimiento extremo. Por supuesto, esos locos son una carga. Son una carga, porque si un tipo retraído extremamente y uno le trata de enseñar un oficio, ya no quiere trabajar. Los delirantes pueden no ser una carga. Hay delirantes que son bien útiles y que son capaces de adaptarse, ¿no es cierto?, a rutinas productivas. Eso se ha visto, ¿sí? Sin embargo, un extravagante extremo es un trabajador poco confiable. Entonces vamos a estar constantemente consiguiéndole pega, después disculpándolo, lo que pasa es que él es un loco auténtico, después consiguiéndole otra pega. Son una carga. Claro, pero los ciegos son una carga también. Y todos consideramos que los ciegos tienen derecho a que la sociedad los contenga. ¿Se entiende? Noten que los parapléjicos son una carga. Claro, pero son una carga para el ministro de Hacienda. Todos nosotros hemos llegado a la conclusión de que no pueden ser tratados como carga, porque son seres humanos, tienen una condición que les produce una identidad y tienen derecho a ser contenidos, ¿no es cierto?, y a ser acogidos en la identidad que tienen. Los locos tienen derecho a ser locos. Sin embargo, el derecho a la locura requiere una precaución, una prudencia mínima. La mayor parte de la gente que está loca no tendría por qué estar loca. Porque está loca por razones ambientales o por razones farmacológicas. Y entonces, para que el derecho a la locura se pueda ejercer de manera auténtica, primero, tiene que existir la opción. La sociedad tiene que proveer los medios para que los locos farmacológicos dejen de serlo, para que los locos sociales, ¿no es cierto?, dejen de serlo, y una vez que tengan, ¿no es cierto?, las condiciones adecuadas para dejar de serlo, el que quiera permanecer en la locura tiene derecho a permanecer en la locura. ¿Se entiende? Ese es como el criterio de prudencia, por decirlo así. No podemos validar el delirio en general, porque hay personas que deliran por razones farmacológicas. Y entonces lo que tenemos que hacer es desmedicalizarlo, y una vez que está en condiciones razonables, relativamente normales, decir, bueno, ¿y usted todavía delira? Sí, bueno, entonces tiene derecho. ¿Se entiende? No podemos validar la razonabilidad intrínseca del tipo que está indignado porque ha sido abusado toda la vida. Y entonces uno dice, mire, es comprensible que sea el colmo de agresivo. Claro, pero no podemos validar esa agresión. Lo que tenemos que hacer son políticas para, ¿no es cierto?, producir una cierta reparación, para producir una cierta justicia, para que el tipo vea que la sociedad respondió, ¿no es cierto?, a su situación de abuso. Bueno, y una vez que hay justicia, una vez que hay reparación, entonces, ¿usted todavía está indignado o ya está en condiciones de decir, sabe que yo ya no soy un loco agresivo ni peligroso? Porque he recibido comprensión, contención, reparación y sobre todo justicia. He recibido dignidad porque se ha hecho justicia sobre las situaciones que me habían convertido en un loco agresivo. ¿Sí? Mi opinión es que una vez que uno entiende que hay locos farmacológicos, que hay locos sociales, que hay locos intrínsecos, entonces uno puede empezar a criticar, a revertir el estigma, la mitología construida en torno a la locura. Estigma, mitología, la asociación, ¿no es cierto?, entre loco y tonto, que lo hemos dicho en varias sesiones anteriores. Hay gente que es muy loca, hay gente que es muy rara, pero que sean locos y raros no significa que sean tontos.
Es decir, no hay una razón realmente razonable para negarle la capacidad de discernimiento a alguien que delira. Porque una cosa es que delire y otra cosa es que no tenga capacidad cognitiva para evaluar en qué situación está. Noten que uno automáticamente asocia una cosa con la otra. Si delira, entonces no es capaz de evaluar el medio. Eso es simplemente un mito. Cuando los delirantes son acogidos como delirantes, demuestran ser sorprendentemente razonables. No sé si se dan cuenta que la idea de un delirante razonable es como extraña, porque es un delirante. Pero ¿por qué es razonable? Porque el tipo es capaz de discernir qué es bueno y qué es malo, qué le conviene y qué no le conviene. Esto es tan así que en Inglaterra, el país de Inglaterra, y en Escocia, el país escocés, la ley le concede discernimiento a los locos. Es decir, se acepta que la condición locura no inhibe el discernimiento. Es una ley. ¿Qué significa eso? Que los locos pueden deliberar acerca de lo que les conviene, que pueden negarse a los tratamientos, que pueden cambiar de tutor, que pueden reclamar cuando sienten que han sido abusados. Y al revés, eso significa que pueden cometer delitos. Claro, porque si tienen discernimiento, entonces se dan cuenta de lo que es malo, bueno, si hacen algo que es un delito, entonces pueden ser juzgados por ese delito. La locura es considerada como atenuante, pero no como eximente. Eso es súper importante porque el que sea un atenuante, bueno, es comprensible, pero que la locura sea un eximente afecta a la dignidad del loco. El caso famoso es el de Althusser. Althusser, un rapto de locura, ahorcó a la señora. Y entonces lo metieron con la hipocresía católica y psiquiátrica francesa, ¿no es cierto?, un manicomio para el resto de la vida. Althusser, como la enorme mayoría de los locos, dejó en algún momento de estar loco. ¿Dónde estoy? En el manicomio. ¿Por qué? Profesor Althusser, ocurrió una tragedia y usted mató a su señora. ¿Y por qué estoy en el manicomio, no en la cárcel?, dice Althusser. Que seguía siendo el filósofo talentoso que siempre había sido. Bueno, porque usted está loco, profesor. Y el tipo escribe un artículo diciendo: yo exijo que me hagan un juicio. Exijo que me consideren como potencialmente responsable de homicidio. Y yo alegaré que estuve en un momento de locura. Pero si ustedes me niegan ese discernimiento, me están negando mi condición de ser humano. ¿Se entiende? Es interesante, en Inglaterra se consiguió, todavía en Italia hay dificultades para concederle, Italia, psiquiatría democrática, para concederle discernimiento a los locos. Yo creo que si uno distingue a los locos farmacológicos, sociales e intrínsecos, entonces otro estigma asociado empieza a debilitarse. La idea de que los locos son arbitrariamente violentos, de que tienen una violencia que no tiene causas reales. Cuando uno examina a los locos de cerca se da cuenta que son razonablemente violentos. En la mayor parte de las veces son violentos porque han sido agredidos. El problema es que uno les niega a priori la capacidad de darse cuenta que han sido agredidos. El problema es que uno les niega a priori la capacidad de reaccionar razonablemente frente a una agresión. No, los locos no son tontos. Y se dan cuenta cuando los enfermeros los tratan como si fueran tontos. Se dan cuenta cuando los psiquiatras no los miran. Se dan cuenta cuando los diagnósticos están, ¿no es cierto?, son fraudulentos y reaccionan de manera violenta. Pero ¿qué es lo que hace la institución? Le atribuye, considera la violencia como síntoma. O sea, a los locos se les niega a priori que pueden tener algún grado de razonabilidad. Si uno lograra distinguir a los locos, como digo, farmacológicos, sociales, intrínsecos, entonces uno podría ir diluyendo otro mito, que todo loco es un potencial suicida. Noten que, como hemos comentado en las sesiones anteriores, es una de las principales demandas, ¿sí? Usted tiene que hacer algo porque si no el tipo se mata. Y los locos que no son nada de tontos aprendieron a usar esa demanda. Usted si no hace algo conmigo, yo me mato. Entonces esa idea del potencial suicida, la idea del suicida de un minuto para otro, se puede ir diluyendo. Si alguien toma antidepresivos durante 6 años y deja de tomar antidepresivos de la noche a la mañana, es muy probable que se tire al metro. Pero noten que en ese caso no se está tirando al metro porque sea loco. Se está tirando al metro debido a la resaca de los fármacos. ¿Sí?
Recién entonces podemos entrar a disolver otro gran mito. El mito de que la extravagancia de los locos sería irracional. De que los locos se portan de una manera rara porque están fuera de la razón. Es una cuestión mucho más profunda. Los locos son locos y se portan de una manera rara o deliran porque la razón misma no es homogénea. Porque la razón misma puede tener más de una versión. Y entonces, claro, en una razón homogeneizadora, en una razón, ¿no es cierto?, represiva como la razón de la modernidad, esta idea de que hay otra razón es irracional. Noten que el loco es pensado como un sin razón, como un ente fuera de la razón. Cuando uno empieza a distinguir por qué los locos son locos y la posibilidad de la locura, ¿no es cierto?, intrínseca o real, entonces eso tiene un efecto filosófico muy profundo. Uno empieza a ser flexible respecto de lo que llama razón. ¿Será la razón tan homogénea como los filósofos de la Ilustración pretendieron? ¿No ocurrirá más bien que la variabilidad humana es tan grande que la razón misma puede ser considerada como diversa? La coherencia interna de la locura no solo es coherencia dentro de la locura, no, es coherencia interna respecto de cualquier parámetro de la razón. ¿Por qué? Porque la razón misma puede ser diversa. Los locos no son tontos, su violencia no es irracional, no son potenciales suicidas en tanto locos, su extravagancia forma parte de la variabilidad de la razón. Esa es una base sobre la cual uno ahora puede decir, bueno, ¿y qué hacemos con estas personas que son evidentemente distintas, extravagantes, y que o son una carga o son un peligro? ¿Sí? Sobre eso, preguntas. Estamos en el núcleo mismo de la cuestión, ¿eh? Y no estamos para cosechar, estamos arando. Estamos arando. Bueno, muy de acuerdo con la apreciación respecto a la locura, y efectivamente debería decir que existe un mundo identitario, como nombraba, digamos, que tiene esas características. Sobre eso pareciera que no existe en todo el mayor debate. El debate está justamente en cómo se ha extendido una noción de trastorno hacia el resto de la población. Y en ese sentido, respecto a la intolerancia actual, es muy llamativo que calza absolutamente la intolerancia respecto a modos distintos de ser, que no son locos, ¿cierto? Modos distintos de ser, calza absolutamente con la visión que se tiene en la actual, una visión como de mayor tolerancia. Es como a mayor tolerancia, mayor intolerancia. Eso es muy interesante. Es un extremo difícil de explicar. Yo puedo hacer una hipótesis. Lo que pasa es que mientras más personas tolerantes hay, los intolerantes se sienten menos defendidos. Cuando todos éramos intolerantes, teníamos fuerza de intolerantes. Cuando algunos se las dan de tolerantes, yo empiezo a quedar en peligro. No sé si se entiende. Y entonces es cosa de ver los argumentos de la derecha más integrista, ¿sí? De la derecha, de la B, digamos. ¿Ah? Ha ganado, ¿cómo fue que dijo? Ganó la violencia, la falta de respeto, etcétera. Y entonces su sorpresa como derechista integrista es cómo han dejado ganar a los tolerantes. Si resulta que nosotros, porque él se reconoce como intolerante, nosotros los intolerantes hemos mantenido a raya el caos. Si ustedes eligen personas tolerantes para gobernar, el caos no va a poder ser contenido, ¿sí? Y entonces, claro, es como una reacción simétrica. Mientras más tolerantes habemos, los intolerantes requieren ser más intolerantes porque se sienten desprotegidos. Noten la inquietud, ¿no? Si yo voy a plantear esto a la tele, a tolerancia cero, imagínese la cara de Villegas o del otro, de Edwards, ¿no es cierto? Pero usted está diciendo que quedemos a merced de los locos.
Usted está diciendo que hay que soltar a los locos a la calle, entonces, ¿quién contiene? Además, opiniones como la suya empiezan a relativizar los criterios que hasta el momento nos han permitido controlar la situación. Si usted empieza a flexibilizar los criterios, se van a empezar a saltar los locos por la reja del manicomio y después por la reja de mi casa. ¿Sí? Esa es la propaganda que hizo Berlusconi explícitamente en contra de la psiquiatría democrática en Italia. ¿Sí? Por eso existe el caso ahí, se puede estudiar toda la retórica que la derecha italiana armó en contra de la delincuencia y en contra de la locura. Aquí tenemos la réplica en contra de la delincuencia. ¿Sí? No puede haber, piensen estos planteamientos terminantes, ¿no es cierto? ¿Ah? Tolerancia cero con el delito. Entonces cuando uno dice, bueno, pero la gente roba porque es pobre, porque está indignada, qué sé yo, esas actitudes, ¿no es cierto?, que relativizan la situación, nos dejan a merced de los delincuentes. En ese sentido, una cuestión que es bien llamativa, pienso dentro de las lecturas que se pueden hacer hoy día, es la intolerancia que se genera, porque hay una intolerancia que es bien clara, la de la vez, como evidente. A mí me preocupa más la intolerancia que no se ve como intolerancia, que es más bien como la lógica del multiculturalismo, no sé, como yo te acepto a ti, pero en la medida en que tú estés lejos. Ese modo de ventilación del otro, mientras esté lejos, también genera una reacción en el ciudadano común y corriente, de intolerancia radical cuando ese modo de gozar del otro está muy cerca. Un ejemplo ya antiguo sería el de la homosexualidad. Quizá hoy día habría de otro modo, que digamos ya se integró, no tiene ningún carácter discursivo ni ningún tipo, pero sí otras formas de goce, y son las formas de goce sexual. Pero también las madres solteras. Las madres solteras ya están integradas. En las capas medias no hay nadie que se extrañe de una madre soltera. ¿Sí? Los homosexuales, qué sé yo. Y en eso hemos ido avanzando, para mi gusto. Lo que habría que preguntarse son formas de goce que podrían ser más, producirían mayor alteración. Podría una forma perversa actual el pedófilo. Es un rechazo primero, a priori. Hay unas compañeras de la Escuela de Derecho que son militantes de colectivos de minorías sexuales que van a hacer un coloquio sobre derechos y minorías sexuales. Y una niña, no sé, está por aquí, me vino acá a invitar, su profesor, queremos que usted hable, y el tema que queremos ponerle es la pedofilia. Queremos que hable del... Entonces, para mí es todo un desafío distinguir. Hay un derecho a la pedofilia, ¿a cuál? Lo que voy a hacer en algún momento... claro. Efectivamente, tomar como un modo de goce que perturbe las tranquilas relaciones sociales, digamos, no lo es. Los pedófilos son los que reivindican el derecho a mantener la sexualidad, otras formas que podrían tomar entre comillas como de perversión. Porque de ahí se está jugando, se está dando vuelta a la idea de locura, a una idea de locura perversa, que es distinta. Ahora, no sé si me estoy alejando, pero siento que también es un ámbito como de desarrollo a concebir las formas de goce que las acepto en la medida en que me toquen, o algunas formas de goce, en especial goce sexual, que son absolutamente imposibles de y ahí sí que se vuelve loco en el modo del criterio. Bueno, eso es una política antipsiquiátrica. Una política antipsiquiátrica está dirigida contra la farmacéutica, está bien. Está dirigida contra el gremio mercantilizado, está bien. Pero también tiene que estar dirigida hacia el sentido común, hacia las distintas formas en que el sentido común va elaborando esto. ¿Sí? El intolerante, el tolerante paternalista, el que aceptaría locos pero siempre que estuvieran lejos, ¿no es cierto? Me acuerdo que Jorge Luis Borges en algún momento dice, ¿no es cierto?, por supuesto que los negros tienen derecho a vivir donde quieran, pero ¿por qué tienen que vivir en mi barrio? ¿Se dan cuenta? Esa cosa. ¿Eh? Ahí hay una política, y es una política, yo trato de ser marxista, ¿no? Es una política que para la izquierda es absolutamente desconocida, absolutamente. O sea, la izquierda nunca ha tematizado el problema
En Italia eso no tiene por qué ser así. En Italia el movimiento antipsiquiátrico formó parte del Partido Comunista, digamos, ¿sí? Formaba parte de la izquierda italiana marxista-leninista, ¿sí? Sin embargo, en América Latina a nadie se le ha ocurrido, ¿no?, que ahí hay una política perfectamente compatible con los objetivos generales del movimiento popular, ¿sí? Y entonces hay gente muy buena onda, gente de izquierda, lo que decíamos en la sesión anterior, que lo que entiende por política antipsiquiátrica es pedir más plata para aplicar los mismos procedimientos psiquiátricos que se están aplicando, para reivindicar como un derecho que nos traten como enfermos, ¿sí? Entonces, claro, ahí hay toda una tarea que hacer sobre esos distintos modos de la intolerancia. ¿Sí? Ya lo que iba finalmente un poco, como en estos bordes más problemáticos es donde realmente se empieza a jugar las clasificaciones, porque en el fondo estamos hablando de que la política esta de la castración ahí vemos en el extremo, digamos, una lógica que claro, tiende a calzar, pero ahí nos enfrentamos. Justamente. Hacemos por un bloque, lo agarramos acá, lo aceptamos como un modo de sexualidad real. Ahí yo creo que hay un tema que es sistematizable. Por otro lado, es cierto que hay delitos de moda. El delito de moda, la violación. El delito de moda, la pedofilia. El otro delito de moda, porque se van poniendo de moda, así como el delincuente que es extremadamente agresivo. ¿Sí? O sea, esto de que alguien salta a la muralla de la casa, ¿no es cierto?, y mata a la empleada. ¿Sí? Ese es temor. Y yo creo que hay que estudiar la lógica que tienen esos temores. ¿Eh? ¿Qué tienen en común? Por eso partí de ahí. ¿Qué tienen en común, no, que se hayan perseguido brujas, homosexuales, judíos y locos con tanta desproporción? ¿Ah? Con tanta crueldad, digamos? Tratar de, lo que decía en términos metodológicos, tratar de entender al victimario. No solo entender a la víctima, sino cuál es la lógica que ha operado en el victimario. ¿Sí? Quiero decir una pequeña indicación respecto porque acabo de decir que la locura intrínseca es parte de la diversidad de la razón. Yo, bueno, las cosas eruditas de viejo de mierda que sabe de todo, ¿no? Pero lo que dije es una cosa espantosamente hegeliana. Y lo dije, quiero decirlo explícitamente, en contra de Michel Foucault. Porque para mi gusto la locura no debe ser entendida como un otro de la razón. Y eso, estamos de acuerdo con Michel ahí, ¿no es cierto? Con Michelito, estamos de acuerdo. Pero para mi gusto la locura no debe ser entendida como un borde de la razón. Como el borde en el cual estamos desde la razón a la sin razón. No. Mi opinión bien hegeliana es que la locura debe ser entendida al interior de la razón como manifestación de una diversidad intrínseca de la razón misma. Y entonces yo pretendería ganar a los locos como racionales. ¿Sí? Los locos no son irracionales, ni porque están fuera ni porque están en el borde. Son racionales porque la razón misma es diversa. Eso es súper importante porque si ustedes ven en las políticas de género, ¿sí? El travesti, el homosexual, el transexual no está en el borde del género. No, es un género. La diversidad humana contempla que haya, ¿no es cierto?, es necesario aceptar dentro de la diversidad humana, no en el borde ni al lado afuera, que hay transexuales, homosexuales, lesbianas, qué sé yo. Esa política que pone a la diferencia en el borde, acepta la premisa de la homogeneización. Hay una verdad, y nosotros estamos en el borde resistiendo esa verdad. Y lo que yo digo es, no hay una. Entonces, noten entonces que la homosexualidad no es el extremo de algo. No es la resistencia a algo. No, pues parte de la variabilidad humana nomás. ¿Se entiende? Entonces yo no lucharía por una política de género en la cual ser homosexual es resistencia. No, ser homosexual es un derecho nomás. Ser homosexual es parte de la variabilidad de la normalidad. ¿Sí? De la misma manera, yo no reivindicaría el derecho de la locura como el derecho a un extremo o como el derecho a una resistencia, sino como un derecho intrínseco. Tenemos derechos económicos, sociales y subjetivos.
Derechos económicos, derechos sociales, derechos subjetivos. Parte de nuestros derechos subjetivos es que se contemple la variabilidad subjetiva de los seres humanos como auténtica, no como reacción a. Un homosexual no es homosexual reactivo. Hay homosexuales reactivos, pero la homosexualidad intrínsecamente no es una reacción a. No, es un estado por sí mismo. ¿Sí? Lo mismo pasa con la locura. Por eso quede descontado, entre comillas, a los locos farmacológicos, a los locos sociales. Esos locos son reacción a. Y cuando se remueve, ¿no es cierto?, la discriminación a la que han sido sometidos, entonces ahí viene la opción. ¿Te quieres ser loco auténtico o no? ¿Sí? Ella quiere hacerlo. No me queda claro en la posición o condición del pedófilo. ¿El pedófilo? Sí, porque no me lo había cuestionado pero siento que como no se ha tratado esta cosa. Yo puedo invitarlos al encuentro que van a tener las compañeras ahí en la Escuela de Derecho. Va a haber una intervención muy buena sobre la pedofilia, se los aseguro, que es la de la otra persona que va a estar conmigo en la mesa. En breve, porque estoy en la tarea de desarrollar una postura al respecto, porque ellas me plantearon el desafío, entonces a mí me pareció muy interesante. Pero en breve yo creo que es necesario distinguir, hacer distinciones, a comprender la situación antes de decir qué sería aceptable, qué no sería aceptable. ¿Sí? Y entre las distinciones yo creo que hay que hacerse cargo que la gente que pasó la pubertad ya no es niño. Entonces que no hay pedofilia cuando hay amor, ¿no es cierto?, platónico o físico con un adolescente de 14 años. ¿Se entiende? Eso no es pedofilia. Uno podría crear otro tipo penal, ¿no es cierto? Existe el estupro, ¿no?, como diferencia de edad, qué sé yo, pero eso no es pedofilia. No, pedofilia es antes de la pubertad. Pero eso no es solo en términos físicos. Es antes de la experiencia de que el placer puede tener un significado sexual. No sé si se entiende el punto. Porque a los niños uno les puede explicar que el placer está relacionado con la sexualidad. Pero esa experiencia solo es posible, no vamos a decir biológicamente, pero bueno, solo es posible de hecho después de la pubertad, de la pubertad para adelante. ¿Sí? Eso exige una diferencia entre erotismo y sexualidad. Entre placer en sentido erótico general, placer en sentido sexual más restringido, más físico. ¿Sí? Entonces uno debería preguntarse, respecto de la pedofilia, ¿qué tipo de placer, de contacto es el que estamos pensando? ¿Sí? Mi opinión es que el contacto sexual con un niño es un abuso, siempre. Pero eso es la sexualidad, estoy intencionalmente restringiendo el uso de la palabra sexualidad. Mi opinión es que la relación erótica con un niño es plenamente legítima. ¿Sí? Pero por otro lado, hay una diferencia de capacidad de negociación, por decirlo así, entre un adulto y un niño. Un adulto es mucho más fácil que un adulto seduzca a un niño a que un niño, ¿no es cierto?, seduzca a un adulto o a que un niño resista la seducción. Compañeras pedófilas, compañeros pedófilos, permítanme ponerles una condición ética. El amor erótico con un niño, ¿sí?, requiere una cierta capacidad de negociación. Y yo creo que un buen indicio de que esa capacidad de negociación ha sido igualada es que la familia esté de acuerdo. Es difícil, ¿eh? Pero cuando la familia dice, mire, yo acepto dentro de la variabilidad de la sexualidad humana, que es posible un placer con un niño de tipo erótico, qué sé yo, y además ocurre que fulano acaba de seducir al niño y nosotros encontramos que él es una buena persona, entonces estamos de acuerdo. Y eso debería formar parte de la vida privada, ¿sí? Eso debería formar parte de un acuerdo entre familias. Eso debería formar parte de la razonabilidad común, no del derecho. ¿Se entiende? No tiene sentido hacer una ley para permitir la pedofilia en tales y tales condiciones. ¿Sí? Pero ojo, hay una cuestión previa. Mi opinión es que
una relación sexual con un niño es siempre un abuso. Porque ahí hay una cuestión, por definición, de capacidad de negociación distinta, ¿sí? Que es que los niños no tienen la experiencia del significado sexual del placer. Por supuesto, los niños tienen una enorme experiencia de lo que es el placer, po. Por supuesto, pues si se vas chupando el dedo todo el día, ¿cómo no van a tener experiencia de placer? Si cagan cuando les da la gana, ¿se entiende? Entonces, eso es el placer. El problema es cuando el placer erótico adquiere la capacidad de ser también placer sexual. Y esa capacidad no tiene que ver con la reproducción. No, tiene que ver con los órganos sexuales secundarios, pero no necesariamente con la reproducción. ¿Sí? La idea es que parte de la interfase alma-cuerpo que hay ahí es que los órganos sexuales secundarios producen experiencias subjetivas distintas. O no producen, permiten experiencias subjetivas distintas. Parte de mi argumento va a consistir en presentar al pedófilo al que yo más admiro. ¿Sí? Yo le tengo un cariño enorme al tío Charles Dodgson. ¿Sí? Tío Charles Dodgson sentía un amor infinito, no, por una niñita de 8 años, 8 o 10 años creo que tenía, que se llamaba Alicia Liddell. ¿Sí? A mí me parece que Charles Dodgson es el pedófilo perfecto. Y la familia estaba de acuerdo. Pero eso es la pedofilia. Ese es el delito más popular nomás. Aquí estamos hablando de los locos, que todavía no cometen un delito, sino que son potencialmente peligrosos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Propongo que dediquemos la última sesión a esa pregunta. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque los locos están ahí, eventualmente son agresivos, son disruptivos, son extremadamente extravagantes, hay veces en que representan un peligro para sí mismos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Aquí estamos discutiendo a nivel de principio, ¿se entiende? Quiero dedicar la última sesión, el próximo martes, por un lado, a la diferencia entre la antipsiquiatría clásica y la nueva antipsiquiatría. Y esa diferencia tiene que ver con cuál es la política antipsiquiátrica, ¿no es cierto?, que me parece más razonable. La razonabilidad de los ciudadanos, ¿no es cierto?, empoderados, relativamente cuerdos, etcétera, ¿no? Cuerdos, aunque parte de su cordura consista en que deliran. ¿Sí? Voy a presentar lo que me parece que podría ser el delirio más común. ¿Estamos? Ya, eso es.